Bienvenidos a Justicia con Faldas, el espacio donde la voz de las mujeres en la impartición de justicia toma protagonismo. Aquí hablamos de derechos, herramientas y saberes que empoderan, inspiran y transforman. Y juntas somos una fuerza imparable. Esto es Justicia con Faldas. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Justicia con Faldas. En esta ocasión tenemos una colaboración con otro podcast, Ruta de Cambio, y esto es muy importante porque desde la perspectiva y el objetivo de Justicia con Faldas, también tenemos en Ruta de Cambio esta perspectiva humana de acercarnos a la historia y a la narrativa de las personas que han vivido en su propia historia los problemas de la justicia. Muchas gracias por estar con nosotros y con nosotros el día de hoy. Como ustedes saben, Justicia con Faldas es un podcast que está encaminado a que las mujeres puedan conocer sus derechos. Todas nuestras invitadas, Juan Jaime, quiero que sepas, pues han sido mujeres porque creemos que siempre que hay un experto, debe de haber también una experta, ¿no? Entonces, siempre hemos invitado mujeres y ahora nos encanta tener este crossover contigo y con tu podcast porque creemos que también es muy importante que los hombres conozcan como las nuevas masculinidades que debe haber cuando están actuando de manera violenta, porque pues de qué nos va a servir que todas sepamos lo que es violencia, pero que los hombres no lo sepan, porque es algo que muchas veces tenemos muy interiorizado de la manera en la que nos educaron a todas las personas. Entonces, este tema se me hace muy, muy importante y a ti se te ocurrió la gran idea de decir, bueno, ¿cómo vemos esto? Desde los tres somos servidores públicos, los tres estamos en el Poder Judicial Federal y decimos, bueno, ¿qué pasa también en la Casa de la Justicia, no? ¿Qué va a pasar con estas personas que son las que tienen que garantizar los derechos de las mujeres? Y a ti se te ocurrió la brillante idea de preguntarle a nuestro público si han vivido o conocen de alguna historia que se haya suscitado dentro del Poder Judicial. Me gustaría que entre los tres empezáramos el episodio abriendo sobre lo que nos comentaron nuestros suscriptores. Claro que sí, fue una dinámica anónima, es importante decirlo también. Pusimos un link para que las personas pudieran abiertamente participar en confianza, libres de sentirse perseguidos, perseguidas, perseguides, porque claro, contar la historia requiere siempre mucha valentía y no siempre es fácil. Yo estoy seguro que todas las personas que nos escuchan conocen historias dentro del Poder Judicial, porque hay que ser autocríticos, porque sin autocrítica no hay transformación ni cambio. Y eso es lo que prevé tanto Justicia con Faldas como Ruta de Cambio. Entonces es importante empezar pues con las historias de la gente que forman parte pues de nuestro propio entorno en el Poder Judicial. Empezamos por acá. Bueno, a mí me mandaron una historia donde una compañera nos cuenta que cuando era oficial administrativa estaba buscando una oportunidad como secretaria porque ya había asistido al curso de preparación para ser secretarios. Nosotros, para darles un poco de contexto, o puedes acceder por examen o por un curso que dura un año y pues los mismos magistrados y jueces te dan clases, ¿no? Entonces, cuando ya había terminado su curso, me platica que fue a tocar puertas, ¿no? Así como de dame chance de tener mi primer nombramiento como secretaria. Y pues que un magistrado muy reconocido en el Tercer Circuito le dijo que estaba muy bien su currículum, pero que de entrada en Jalisco, sí. Los contextos y los territorios también son importantes. Bueno, ellos trabajan aquí en el Primer Circuito, que es la Ciudad de México. Yo llevo toda mi carrera judicial en Guadalajara, Jalisco, ahorita en Zapopan, pues. Llevo 15 años trabajando en Jalisco, que sabemos que es uno de los estados más conservadores de la República Mexicana. No se los puedo negar, ha sido un poco complicado, pero bueno. Entonces, esta compañera nos cuenta que cuando el magistrado la veía, que agarró su currículum y pues se lo apartó y le dijo, de entrada te voy a decir que no te puedo contratar porque yo no contrato mujeres bonitas. Y ya pues mi amiga se quedó en shock, ¿no? Así como de, pero ¿por qué no contratas mujeres bonitas? O sea, te estoy enseñando que llevo estudiando toda mi vida. No, pero aparte me estás halagando, me estás insultando, me estás diciendo que porque soy bonita no soy inteligente o que tú no te vas a poder controlar en el ambiente laboral o ¿qué quiere decir eso? Que le dijo que distraían a todos. O sea, que la dinámica laboral
se volvía muy complicada porque una mujer guapa distraía a los hombres. Y pues la mayoría eran hombres, entonces que le daba mucha pena, que ojalá que tuviera mucha suerte, pero que pues que por su parte que era un no rotundo. Como si fuera culpa de ella, ¿no? Que los demás se Lo cual es distrajeron. muy importante porque además lo fuerte de todo el mensaje también son las frases que dicen las personas, ¿no? A veces pensamos mucho en la perspectiva de, pues, impulsar espacios a través de igualdad de género y todo, a través de violencia de género, acoso sexual, acoso laboral. Pero estas cotidianidades que se presentan también a través del uso del lenguaje y la expresión que tienen muchos titulares e integrantes del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales, porque tenemos historias de poderes judiciales locales, también son pues muy fuertes. Impiden una convivencia en términos de valores sociales entre las personas en la sociedad. Y lo más grave de todo es cuando pensamos que no se trata de cualquier servidores públicos, no estamos hablando de diputados, diputadas, diputados, senadores. Estamos hablando de las personas que tienen a su cargo la impartición de justicia y que con sensibilidad y conocimiento van a fallar los casos de otras personas. Exacto, yo me pregunto, ese magistrado, ¿cómo resolvería un caso de... De una mujer bonita que trabaja. Exacto, O o bien justificado. un despido justificado, a lo mejor una acción de daño moral por discriminación, por no haber sido tomada en cuenta por ser mujer y por ser bonita, porque dentro de este progresismo que muchos juzgadores quieren aparentar, dirían, no, sí, discriminación, pero no hay esa retrospectiva a la hora de actuar, o sea, estamos hablando que son principios que ellos ni siquiera tienen interiorizados. Es correcto. Sí, se trata de... A final de cuentas, si es una carta, la igualdad puede verse luego como un derecho humano, que es lo que generalmente tenemos en la justicia diaria, pero también es un valor de convivencia social. Es un valor de convivencia social, de mejora de los entornos laborales y sobre todo institucionales. Las instituciones que no interiorizan la igualdad como valor de convivencia social y no la hacen suya, tampoco generan muchísimo mejores espacios que sean verdaderamente transformadores y progresistas. Lo riesgoso es justamente eso, que entonces hay personas que tienen, incluso ejerciendo un cargo público, una concepción de conceptos, pero que al momento de aplicarlos no resultan realmente transformadores o pueden ser mal aplicados, porque en su propia conciencia, en una escala de jerarquización de valores de convivencia social, pues están cayendo. Claro, mira, por ejemplo, yo conozco muchísimos casos, no de los que nos mandaron, pero muchas mujeres que cuando van a pedir trabajo, sobre todo cuando van de, no sé, de algún puesto de confianza o cuando empiezan con nombramientos, la primera pregunta es, ¿y cuándo te piensas embarazar? Esa es otra frase muy común, ¿no? ¿Y cuándo te piensas embarazar? O está en tus planes casarte, tener hijos, si estás casada, estás planeando pronto ser mamá. El cuestionar las relaciones familiares en la manera en que las vives y la manera en que te vinculas pues con la paternidad en el caso de existir o en el caso de no existir y su propia ausencia para tomar una decisión sobre las relaciones laborales, ¿no? Ahora sí vemos otras historias. A ver, Había una de justo de maternidad. hay una, aquí está. A ver, vamos a leerla así como nos llegó. Me dejaron en época de COVID sola, cubriendo la ciudad como actuaria. Me quedé embarazada. Cuando tenía 7 meses me quedaba en la oficina entre 8 a 12 horas sentada y cargando expedientes. Cuando me quejaba, uno de mis compañeros me decía, ¿quién te manda a abrir las piernas? Frases fuertes, ¿no? Qué fuerte. Que además son cotidianas. Ese es el problema. Ese es el tema de normalizarlo, ¿no? De normalizarlo y no cambiarlo, ¿no? Ujú. Son personas que han decidido participar en un servicio público de impartición de justicia, pero que no han hecho nada para su propia transformación personal en conciencia. Y eso es muy riesgoso. Son Sí. personas que participan en impartir justicia sin haber colaborado en su propia transformación personal. Ya después de eso, por eso también hablaremos de las nuevas masculinidades y la importancia de cómo los hombres no solo tenemos que ver la participación y la ganancia de los espacios de las mujeres pues como una afronta, pues muchos lo toman así, sino que más bien también hay que voltear un poquito a veces en esta política institucional a ver qué toca hacer a las instituciones, porque tienen deberes, y a los propios hombres que participan en las instituciones para su transformación. O sea, no todo es por la vía de la sanción,
Está bien, ¿no? La prevención y la sanción, pero la prevención y la sanción del acoso sexual, del acoso laboral, de la violencia contra la mujer es una cosa. Pero en la parte preventiva, no todo tiene que ver con buscar a los hombres malos y sancionarlos, sino cómo vamos a transformar las conciencias dentro de las instituciones para que puedan deconstruir su propia idea de la masculinidad. Claro. Y ahorita hablaremos de eso. Y también de la feminidad. Mira, ese comentario a mí me trae a la mente mucho este estereotipo que hay de que las mujeres tenemos que escoger entre ser madres o ocupar un lugar, tanto en el servicio público como en el sector privado, ¿no? O sea, si quieres trabajar, entonces tienes que renunciar a la maternidad, porque la mujer que trabaja y se embaraza va a ser castigada y va a ser mal vista porque va a ser una mala madre. Entonces, si tú quieres ser mamá, no debes de trabajar y dedicarte a tu casa. Estereotipos que nosotros mismos perpetuamos dentro de la casa de la justicia, cuando justamente en las sentencias, la jurisprudencia, como queremos ir avanzando, es para decir todo lo contrario. Entonces, ahí es donde a mí me sigue haciendo un shock. Como yo no entiendo cómo puedes poner palabras en una sentencia que no sientas en la vida real, ¿sabes? Porque son imperativos de justicia que tú mismo no te los crees. Entonces, bueno, yo les quiero leer otra historia que me pareció un poco desgarradora también, que dice: ingresé al Poder Judicial en un juzgado de distrito, mientras estudiaba la carrera. Ahí me formé al ritmo de un juzgado federal en materias mixtas, en un circuito muy reducido, y en ese momento con pocos órganos me costó 4 años y medio obtener mi base, la cual conseguí como oficial en la secretaría de un tribunal colegiado. Gracias a que tenía mucha experiencia en trámite, me volví la mano derecha de mi jefe inmediato, el secretario de acuerdos, quien luego de que me embaracé comenzó a cambiar drásticamente conmigo porque desafortunadamente viví un embarazo de alto riesgo y por ese motivo tuve que solicitar incapacidad. Al regresar de mi incapacidad por maternidad, me empezó a tratar muy mal, a hacer comentarios agresivos. Un día, cuando traté de hablar con él para mediar las cosas, me ganó el sentimiento y me quebré, a lo que él respondió: límpiate las lágrimas porque yo no creo ni en cojera de perro ni en lágrimas de mujer. Es un recuerdo muy doloroso para mí pensar en esa época en la que ese mismo secretario no me permitía salir al lactario. Viví momentos muy difíciles. Pues bueno. Sí, el tema es no solo el acto en sí mismo sobre la decisión interna de subir a alguien, no subir a alguien, de ayudar, apoyar, de red, apoyo, no, sino la manera en la que se expresan las cosas también. El uso del lenguaje y la violencia cotidiana con la que parece tan fácil soltar estas expresiones como no contrato gente bonita, como quién te manda a abrir las piernas, como decir no confío. Es decir, estas palabras salen de la conciencia de las personas. Y entonces, pues ahora sí que red flag, red flag, red flag, red flag, ¿no? Porque esa es la manera en que esa persona piensa convivir y moverse en sociedad. Pero también siento que es algo mucho más profundo que esto. Ahorita, pues estamos en la inminente desaparición del Consejo de la Judicatura Federal. Pero también a mí se me hacía muy inhumano que cuando una mujer queda embarazada dentro del Poder Judicial y solicita su licencia de maternidad, el Consejo no aprueba, por falta de presupuesto, personas que cubran esas licencias. Entonces, eso a su vez genera, pues evidentemente, la apatía de los compañeros, porque tú te quedaste embarazada, entonces yo voy a tener que hacer tu trabajo mientras a ti te pagan. Entonces, creo que también o sea, como que también viene desde adentro, ¿no? Desde nuestra propia normativa interna que no reconoce este tipo de derechos. ¿Qué cosa tan interesante acaba de decir? Y ahí tomen nota para el nuevo órgano de administración judicial, por cierto, que tiene muchas tareas pendientes en materia de implementación de política judicial. La implementación de política pública, que no es ajena al Poder Judicial, aunque generalmente se piensa en términos del Poder Ejecutivo, requiere la asimilación de una serie de valores. Hay un texto bastante interesante de Mauricio Merino que se llama La ética en el diseño, la ética en las políticas públicas, la importancia de la ética en las políticas públicas. Y habla de que la implementación de las políticas públicas no está ajena a la ética. Y cuando habla de ética no lo dice en términos morales, sino en términos de ética analítica. Es decir, para tú implementar política institucional, tienes que estar consciente de los valores que subyacen. Cuando yo dije y hablaba de la igualdad de género en términos
no de derechos, sino de valores de convivencia social, es un valor que no siempre ha estado presente en la implementación de la política judicial. Hay que decirlo, porque entonces jerarquizas, entonces implementas. Y no significa que uno sea mejor que otro. Esos son términos a lo mejor más morales. Son términos de ética analítica. ¿Qué peso específico le vamos a dar a cuestiones como la que tú estás diciendo? ¿Y qué efecto tiene justamente en todo el entorno para la reacción social? Tú bien lo dijiste. Falta de estas políticas tampoco fomenta que otras personas reaccionen con un mejor entorno en términos de convivencia institucional de las personas que trabajan ahí. Entonces, nota, check, hay muchos temas pendientes, pero tienes toda la razón. O sea, el machismo, porque así empezamos el programa dentro del Poder Judicial, pues se da desde luego a nivel humano, de los servidores públicos que lo van diciendo, que aparte hay que decirlo también, no todo es... Todo tiene que ver desde una formación incluso de la abogacía, de la propia sociedad, ¿no? Al final de cuentas, género como construcción social implica la sociabilización del entendimiento de una manera de ser hombre o ser mujer. Entonces viene mucho más atrás. Pero ya hablando de política institucional, pues también implica buscar mejores vías o mejores maneras para fomentar que esta transformación de conciencias se dé a nivel personal también. Claro. Es que justo lo que hablamos de la congruencia, ¿no? Que qué difícil es que un servidor público que tal vez no comparte y no pregona la igualdad y la empatía en su vida personal, pues lo plasme realmente en un asunto, ¿no? En una sentencia. Y yo lo he vivido y lo he visto con muchos magistrados que incluso denostan y hacen menos a sus compañeras magistradas en los tribunales colegiados. Incluso, y esos mismos magistrados también he visto su renuencia a juzgar con perspectiva de género, a tener un poquito más de apertura en estos temas para plasmarlo en una sentencia. O sea, se necesita esa congruencia personal y esos valores, como dices, intrínsecos a la misma persona. Y entenderlo, pero entenderlo no es aprenderlo conceptualmente. Porque puedo entender que habrá personas juzgadoras que aprendan los conceptos, y yo lo he visto muchas veces, no en mi tribunal, tengo compañeros bastante buenos, pero cuando estaba en el corte, sobre todo que revisaba sentencias de muchos tribunales, ¿no? Te dabas cuenta que aplicaban la jurisprudencia de juzgar con perspectiva de género, pero aplicaban, es decir, la enunciaban. Pero no lo hacían. Y luego la corrían. O sea, que la estaban implementando, aplicando. No, pero cuando ves el resultado, la realidad es que nunca la entendieron. Pero no la entendieron por un tema de conciencia personal. Sí. O sea, no es un tema de checkpoint, no es un tema de ver el contexto y ponerlo. No, justamente tiene que ver con un tema de empatía, de ver cuál es el contexto y cómo transformarlo y ver las estructuras de poder. Y para eso necesitas toda una labor de sensibilización para transformar la sociabilización del entendimiento de las formas de ser en el mundo y con las personas. Otra labor pendiente para el órgano de administración judicial, porque tiene también a su cargo la Escuela Nacional de Formación Judicial. ¿Cómo vamos a formar a los nuevos jueces y magistrados? ¿A través de puros cursos de capacitación o vamos a buscar la manera de sensibilizar y transformar las propias conciencias? Sí. Y está bien complicado cuando en nuestra carrera, desde que estás en la universidad, a mí me llegaron a decir los maestros, ¿no? De que, ¿y tú por qué quieres ser abogada si es una carrera de hombre? Por supuesto. ¿Y tú que eres una chavita? Yo creo que la mayoría, sobre todo de nuestra edad, lo vivimos, ¿no? Sí. A lo mejor, no sé, quiero pensar que la transformación del derecho ha dado algunos pasos adelante actualmente en las universidades, pero yo lo escuché, yo lo llegué a escuchar. Y no solo yo, gente de mi edad, compañeras de mi edad, yo sé que lo vivieron, ¿no? Algunas escuelas más que otras, pero yo sé que todas tuvimos algún profesor que llegó a soltar ese tipo de comentarios, ¿no? Bueno, y continuando con los testimonios que nos mandaron, les voy a leer otro. Trabajo en el Poder Judicial de la Ciudad de México y además de vivir acoso sexual por parte de un juez, que era mi jefe, decía que le gustaba trabajar más con mujeres para poder moldear y manejarlas a su manera. Decía que una empleada, que era mamá, ya no servía porque pedía cuidados maternos y permisos para festivales de sus hijos. Justo siento que nos reivindica lo que decían de que en la escuela, o sea, en la escuela piensan que no perteneces ahí. En el trabajo que tampoco perteneces ahí. Y lo peor de todo, justo lo estábamos hablando el otro día, que esto le da a las mujeres el símbolo del impostor, que genuinamente pensamos que no merecemos estar ahí. Entonces, trabajamos el doble para demostrar que sí debemos de estar ahí, que tenemos la capacidad
de hacerlo. Y mientras lo hacemos, tenemos que vivir con estos temas de que nos hablan de acoso sexual, de incluso la propia mentalidad de decir, a mí me gusta trabajar con mujeres porque las puedo moldear mejor. Pero, ¿qué tanto las puedo moldear mejor? No viene del miedo que hay detrás de nosotras. Yo cuando recién entré al Poder Judicial, sí me daba mucho miedo, sí se me hacía muy imponente que una figura como un magistrado, que como un juez me decía, ¿te vas a las 10 de la noche? Y yo me quedaba ahí hasta las 10 de la noche porque me decían. Bueno, ese es otro tema, de la perspectiva. O sea, va de la mano, pero sí es cierto que la figura del magistrado estaba bajo una generalmente, no quiero hablar de todas las personas magistradas, pero sí bajo una idea de temor reverencial. Yo cuando ocupé el cargo, la verdad es que me llegaron a hacer comentarios como, perdón magistrado por quitar el tiempo. Yo, ¿cómo me vas a quitar el tiempo si es mi chamba? O sea, ¿sí me explicó? O sea, que me mandaban un mensaje por algún asunto X, ¿no? Como de, señor magistrado, no me gusta que me digan señor magistrado, pero bueno, señor magistrado, ¿no? Es que desde ahí, ¿De qué son señor magistrados? magistrado, ¿no? Su señoría. Señor señoría. magistrado, ¿no? Bueno, yo no sé si ya saben, pero, señor magistrado, disculpe que le quite el tiempo. Y yo, ¿what? O sea, es mi chamba. ¿Cómo que me va a quitar el tiempo? Me está dando cuenta de un asunto. O sea, primero, no me está quitando el tiempo. Dos, si estuviera ocupado, porque sí podría estar ocupado, pues voy a contestar el mensaje cuando me desocupe de otra cosa, que seguramente es otra cosa de chamba. Pero la manera en decirlo, ¿no? De siempre disculparse, ¿no? Es siempre Perdón, perdón. como si viniera, además por hacer su chamba, ¿no? Porque me estaban dando cuenta de un asunto. Y cositas así que he notado que sí había una figura de temor reverencial demasiado. Ahora, si a eso le sumamos otros factores estructurales, como la brecha de género, los problemas, pues está muy complicado. O sea, ya la figura de la judicatura estaba demasiado jerarquizada y rígida en esos términos. Insisto, no quiero generalizar. Yo sé que hay otras personas con mucha postura de cambio, pero sí hay varios que funcionaban así. Y si esa estructura de poder, ya una estructura de poder formada dentro de la propia judicatura, le sumamos una carga de género, pues el resultado es catastrófico. Porque tenemos mensajes como estos, ¿no? Para moldearlas, para hacerlas a mi manera. Que de por sí yo estoy seguro que muchos pensarían que para moldear a todas las personas que estaban abajo. Y también te habla de un pensamiento interno de lo que dices del dominio del hombre frente a la mujer. O sea, yo las puedo dominar a ellas y moldearlas a mi manera. Y lamentablemente, y ahora ya que hablemos de nuevo de masculinidades, también de la concepción del papel y del rol del hombre en sociedad. Porque esta persona, juzgadora, no también piensa que los padres con paternidad responsable también tendrían que llevar a los niños a los festivales, ¿ok? ¿Qué nos comentaban ahí? Los festivales. A los festivales, a las calificaciones, a lo que tenga que ser. Es decir, preocupante en dos vías, ¿no? Le está dando la carga al entendimiento de lo que es ser mujer en sociedad y también está desvalorizando la idea del ser hombre en una paternidad responsable dentro de la propia sociedad. O sea, no ayuda ni a una parte ni a otra. Porque entonces esto significa, no quiero prejuzgar, y qué bueno que es anónimo, entonces no tenemos ninguna persona juzgadora señalada en concreto, pero pues que ese juez, lamentablemente, si es papá, pues tampoco es un padre responsable. Pero creo No lo logró jamás, ¿no? Creo que de manera general, como que no es algo exclusivo del Poder Judicial. Siento que incluso a los propios hombres, yo he hablado con varios amigos que son papás y les digo, oye, ¿cuándo vas a pedir tu licencia de paternidad? Y no la voy a pedir. Y luego, ¿cómo que no la vas a pedir? Pues es que, ¿cómo se te ocurre? Tengo 1000 trabajos. Pero la responsabilidad es de los dos. Entonces, incluso hay un temor, un miedo, una vergüenza, un no sé qué. Sí, y el problema, se entiende lo de mucho trabajo, etcétera. El problema es... Pero tienes derecho a ejercer tu licencia de paternidad. Sí, esa es la perspectiva del derecho, lo cual está bien. Pero también hay que verlo de la perspectiva del deber. Porque al no hacerlo, no abonas a la transformación del entendimiento social. O sea, no solo es un tema individual, Sí. es un tema colectivo. Porque ese papá que no tomó la licencia manda un mensaje equivocado frente a la transformación, 1, de la política institucional, 2, del entorno laboral frente a sus compañeros y su jefe, y 3, de la sociedad en general. Porque entonces vamos a creer
que justamente la normalidad del ser hombre bajo esas circunstancias en la sociedad es posible. Y las estructuras de poder nunca van a cambiar. O sea, está muy padre verlo desde la parte de es tu derecho, pues sí. Pero más que ver su derecho, yo diría, la idea de las nuevas masculinidades también tiene que verse a través del deber. Porque si no lo vemos de lo que toca también transformarnos de conciencias, transformar nuestras propias conciencias, no se transmuta el mensaje colectivo en la sociedad. O sea, no solo es, tómalo porque es tu derecho. No. Tómalo porque si no lo tomas, el mensaje en tu entorno, mensaje en tu entorno institucional, social, cultural y familiar, nunca va a cambiar. Justo, o sea, ¿de qué manera se disfrazan estos micromachismos como parte del deber ser, sobre todo en el Poder Judicial, ¿no? De que tienes que tener puesta la camiseta del Poder Judicial. Y entonces en esta idea del deber se disfraza el de que no debes de ser mamá, si eres hombre no debes de pedir tu licencia de paternidad. ¿Por qué crees que sea tan resistente este cambio a lo que dices tú como a transformarse? Sí, es un tema que yo creo que tiene que ver con el entendimiento cultural, idea de cómo ser hombre o cómo ser mujer, que son muchas maneras de ser hombre, muchas maneras de ser mujer. Ese es un tema primero, ¿no? El género como construcción social, pues da una amplia variedad de posibilidades. Lo importante aquí es romper con esas ideas de ser mujer o ser hombre hegemónicas que justamente basan la idea del ser hombre en las estructuras propias patriarcales, o sea, en las estructuras propias del poder, donde se entiende que justamente es la idea del hombre la que manda. Y digo la idea del hombre porque tampoco podemos descartar la idea y la existencia de machismos incluso dentro de las mujeres, Sí. en muchos casos. Fíjate que eso que dices, a mí no lo quería decir, ¿no? Porque No te correspondía decirlo, está muy bien, lo entiendo, No pero me- pasa, ¿eh? no Y en quiero el Poder Judicial decirlo. más. Pero yo, Alejandra Loya, en mi historia personal, la verdad es que yo con mis jefes hombres he tenido muy buena suerte y ha sido, no, aclaro, no con mi última jefa, que es espectacular. O sea, te estoy hablando como cuando recién empecé de oficial judicial. Ahí es donde lo vivía yo, con las mujeres, o sea, y ver cómo tratan a su personal, o sea, y no lo quería decir porque, pero también nosotras mismas tenemos que construirnos. Siento que es parte de como a mí me costó todo esto llegar acá, entonces esto es lo normal, esto es lo que tienes que hacer tú también. Y no, o sea, siento que es muy importante también construir estos liderazgos feministas, por así decirlo, Sí. que sean de que justo, tú rompiste el techo de cristal, qué padrísimo, pero no dejes vidrios rotos en el piso y no hagas que para las demás sea difícil volver a subir. Más bien, hazles el camino más fácil, dales herramientas para que sean y que lleguen hacia donde ellas quieran, pero no con todas las trabas que tú tuviste que pasar, porque pues una misma sabe lo difícil que es pasar por ese camino tan pantanoso como es todo este machismo que se vive. Y no perpetuarlo tú misma, ¿no? Digo, yo tuve también titulares mujeres que sobre todo tenían conflicto en mi manera de vestirme. Digo, ahorita ya no, pero antes me gustaba mucho pues usar ropa ajustada, escotada, faldas pequeñas, como ustedes le quieran llamar. Pero me llegaron a decir, tú ya no eres tú, o sea, tú ya no eres Sofía. También diles cuánto tiempo tienes en el Poder Judicial. Yo llegué a los 19 años al Poder Judicial. Claro, entonces claro que de jóvenes, cuando te empiezas a hacer, O sea, si tengo 25 años. Todavía está muy joven. No, y bueno, la primera vez que soy secretaria, cuando empecé a ser secretaria, pues estaba muy joven, ¿no? Entonces, pues a veces me llevaba pues outfits con shorts, ¿no? O mis taconazos, o el pelo así súper arreglado porque tenía un evento social después. Y pues salía a las 9 de la noche del tribunal y pues de ahí me iba. Y un día sí me dijo, ven. Me dijo, sí tienes que entender que aquí ya no eres Sofía Cuevas, eres la secretaria de tal tribunal. Entonces sí te encargo que te vistas de acuerdo al cargo. Entonces ahí entré como en un conflicto existencial, como decir, bueno, pues ¿qué tiene de malo en mi forma de desenvolverme, ¿no? O sea, ¿en qué punto está chocando con mi trabajo si te estoy dando buenos resultados? O incluso otra me dijo, o sea, que yo pensé que todas las bonitas eran tontas. Entonces, ¿qué tanta fuerza tiene esa frase cuando una de tus jefas te lo dice? Sí, he visto De historias. que ese, ¿cómo se llama? Como pasivo-agresivo, de que qué bonita, gracias, pero qué tonta. Bueno, La risita. o gracias por pensar que no soy tonta. Gracias por decirme que no estoy tonta. Exacto, no, es que son varios pasos, ¿no? El machismo, como ya lo habíamos, y hablando de machismo judicial, pues justamente más bien es esta idea del control y la estructura
de poder de mando a través de la idea de lo que significa ser hombre en sociedad. ¿Cuál es la paradoja más riesgosa de ocupar espacios con mujeres que no han hecho una transformación feminista de su propia conciencia, que vuelven a cuadrar en el molde de lo que tuvieron que hacer los hombres bajo la propia estructura de poder? Y entonces eso no es ajeno al entendimiento de cómo se percibe frente al mundo como una mujer, sino cómo actúa institucionalmente en el mundo. Y entonces, si no ha transformado su propia conciencia hacia una estructura feminista, claro que va a adoptar los machismos. Y entonces va a pensar que lo que ella tuvo que hacer fue ser hombre para llegar a ese lugar. Y va a exigirle a las mujeres ser hombres. Claro. ¿Sí me explico cómo funciona un poco el problema de la paradoja? Y sabes que también tengo que ver, o sea, cuando un hombre se equivoca, es una equivocación que alguien en el mundo se equivocó. Pero cuando una mujer se equivoca por todas. O sea, si tú se te cae el café sobre el expediente, imagínense lo peor que te pueda pasar. No, es que las mujeres son muy descuidadas. O sea, cualquier error que cometa una mujer se generaliza a todas. Entonces siento que también es una responsabilidad muy fuerte como mujer en un cargo de poder, exacto, de decir, no me puedo equivocar, entonces esto tiene que estar así súper controlado y a la vez eso se lo exiges a tu personal porque también de ti depende que te van a juzgar el doble. Entonces, esto es un todo, ¿no? Que no podemos dejar de ver. Y implica también, claro, parece rudo lo que estamos platicando, pero también desde la perspectiva, ahora para darle la otra vertiente, también la propia estructura machista y patriarcal de la sociedad le exige mucho a las mujeres de poder, mucha valentía, Sí. sacar el feminismo a flote. Porque resulta ser también que aún estando en la estructura de poder son cuestionadas. ¿Por qué? Por lo que quieran, ¿no? Por el entorno, por los subordinados, por sus compañeros magistrados, como mencionabas, por lo que quieras, ¿no? Cuestionan sus propias decisiones, cuestionan su propio entorno. Entonces requiere mucha valentía sostenerse ahí con una perspectiva feminista, aun cuando todo el camino que le costó, pues tuvo que romper o abrir mucha brecha en muchos sentidos. A veces, dentro de esa falta de transformación de conciencia personal, resulta más fácil encuadrar en el molde de hombre. Y entonces exigir o moverse bajo los parámetros normalizados, heteropatriarcales, normalizados del masculino hegemónico, y decir, yo dejé de ser mamá, yo dejé... No, porque es una opción totalmente, ¿no? Pero a lo mejor quería, digamos, ¿no? Dejé de ser mamá, dejé a mi familia. Pero ¿qué está diciendo? Lo dejé como se lo exigieron a los hombres. No me hice cargo de mis hijos porque lo hizo mi esposo, no sé. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo en el mensaje? Encuadré en el molde de lo que la sociedad le exigió a la masculinidad hegemónica. Y como eso hice yo y pude, tú también. Pero eso no es feminista. Eso realmente es una partecita que se aplaude de que las mujeres puedan llegar a posiciones de poder. Pero si tampoco hay transformación de la conciencia, mujer o hombre, en realidad el feminismo nunca va a florecer verdaderamente. Claro, y muchas veces creo que se tiene esta idea equivocada, no sé qué piensan ustedes, como que hablamos mucho del feminismo y es para que las mujeres lleguen, para que las mujeres tengan más derechos, pero lo cierto es que también es un tema que beneficia a los hombres. Por supuesto. O sea, el machismo, ¿cómo los afecta a todos? A todos, a toda la sociedad. ¿Tú por qué dirías que también afecta a los hombres o tú, Sofía? O sea, bueno, hace rato ya es que platicábamos. Sí. Yo siempre les he dicho mucho, ¿no? Como de, el machismo no nada más es una barrera para las mujeres, para que no puedan llegar, para que no puedan lograr algo, para que se les cuestione si llegan. También para los hombres siempre va a ser una carga. Es una carga que traen aquí cargando en los hombros siempre desde que son niños, sobre todo en la sociedad mexicana. O sea, la clásica frase, ¿no? Que decíamos, el hombre no llora, los hombres no lloran. Y no lloran o no los dejan llorar. Porque al final vemos las tasas de suicidio. ¿Y quiénes son los que se terminan suicidando? Los hombres. Claro. ¿Por qué? Porque nunca pudieron expresar sus emociones, porque se les juzga si tienen sentimientos, porque cualquier actitud que tengan automáticamente son señalados. Entonces, realmente como sociedad nos hace muchísimo daño a todos. pero las mujeres también, o sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que me regañan. Sobre todo, estaba en un órgano jurisdiccional, que los que me escuchen van a saber exactamente cuál es,
en el que en las sesiones regañaban a la secretaria o el secretario sin saber que a lo mejor si el proyecto no traía algo es porque mi titular me lo había quitado o no había estado de acuerdo, o sea, no tenía... Los otros compañeros magistrados regañaban a la secretaria del Sí, magistrado. en sesión, y lo a ver que Alejandra prenda su cámara ahorita, y a mí muchas veces, la verdad, es que dices que pues una... ¿Regañaban a la secretaria? Sí, en sesión. Es una práctica judicial muy mala, lo digo para las nuevas personas judiciales que vengan. El responsable es el magistrado. Si se van a pelear con su compañero o compañera, Sí. no con los secretarios. Entonces, Lo digo a título personal, Tú no pero puedes como servidor protestar. público. Eso no lo haga. Y a quien vean que está regañando algo sin tomar posición de su propia responsabilidad como persona juzgadora, señálenlo luego. pues quienes me escuchen van a saber perfectamente de qué estoy hablando. Yo no sé de quién habla, pero ya me fui. Pero pues es que, ¿cómo es Pero tú posible? lo puedes contestar, ¿sabes? O sea, yo una vez sí contesté, magistrado, claro que sí. De hecho, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Yo así lo propuse en el proyecto, pero me lo quitaron. O sea, ¿qué más quieres que diga? Y me manda mi jefe hacia un mensaje por WhatsApp. Eso es traición, que falta de lealtad. Y yo, pues usted no me defiende en sesión. Y a mí, pero bueno, Le hubiera dicho eso es falta de responsabilidad profesional. No sé quién era. Ahí sí me Pero si ofendía eres magistrado, tienes que hacerte cargo de tus asuntos y tú eres responsable de tus asuntos frente a las personas y frente al mundo. Lo digo como magistrado, públicamente, mi pecho no es bodega. Bueno, pues a mí me regañaban, ¿no? En sesión, pero aparte a mí se me hacía muy mal porque a la sesión se conectan todos, incluyendo pues mis oficiales, bueno, no mis oficiales, sino mi equipo de oficiales también, que tú eres su Sí, bueno, líder, ¿sabes? O sí. sea, entonces también te bajan de que tú no te sientas. Y pues a mí sí se me hacía muy humillante frente a todo el tribunal. Y aparte tienes que prender tu cámara y Estás no en puedes vivo. contestar. Sí, entonces a mí me dan muchísimas ganas de llorar. Y yo así de que, no llores, no llores, no llores, ¿sabes? Y No, pero mira, la verdad, o sea, no, pues no, sí, o sea, me refiero a que, pues no, es que está muy mal, estoy muy enojado. A ver, yo a siempre... nadie nos dejan llorar, básicamente. Es que en realidad la estructura, es la misma estructura jerarquizada que en muchos casos se ha replicado también. Lástima que luego se traspase también al género, pero a ver, como persona juzgadora y como magistrado, eso sí hay que cambiarlo. El responsable es el magistrado, perdón. Y sí está muy visto la estructura de poder jerarquizado, porque ahora parece que cuando algo sale bien es el magistrado y si algo sale mal es el secretario. Así es secretaria, toda ¿no? la vida. Eso no puede ser así. Me di cuenta, por ejemplo, también ocupando el cargo de alguno de mis secretarios, en alguna cosa menor, nada grave, pero creo que se nos fue alguna cosita en el proyecto, algo así. Me dijo, perdón, perdón, ¿por qué? O sea, tú me pasaste el proyecto, yo lo revisé, yo lo edité, yo lo aprobé, yo lo listé. Ya, o sea, nada de perdón. En el mejor de los casos se nos fue a los dos. Ay, eso es súper bonito porque justo en las habilidades que tenemos que tener para ser líderes, sobre todo cuando tienes personas a tu cargo, se me hace súper valiente y súper responsable decir, yo también me equivoqué, o sea, yo también fallé al no ver esto, ¿sabes? Era mi responsabilidad verlo. Se me hace algo muy valioso. Muchas gracias por eso. A mí sí me defendían, pero la verdad sí, por ejemplo, esta persona juzgadora, mucha gente la conoce. A mí sí me humilló muchas veces en la sesión y ahorita queriendo llorar, pues así te escuché. Pues justamente unos errorcitos unas correcciones que no le había hecho a un proyecto que era de segunda vez. Eran 3 errores, me acuerdo perfecto, y pues era por temas médicos, me sentía muy mal y pues se me fueron por completo. Y pues nada, bueno, o sea, fue una humillada en sesión. No hagan eso. No es digno. Y al final yo creo que también como que es esa manera tal vez de exponerte, ¿no? También como mujer, porque yo la verdad nunca vi que eso pasara con uno de mis compañeros. Eso también es cierto, ¿eh? La rudeza con la que reaccionas por la postura del género al momento de cometer errores. Qué bueno que sacaste el tema, porque yo también lo he visto mucho, ¿eh? Sí, ¿verdad? No siempre se reacciona, o sea, ante el error, No. porque todos nos equivocamos, somos personas, a ver, no somos obviamente susceptibles de errores, ¿no? Pero la manera en que se reacciona Sí. con la violencia o con la manera de ser, sí genera mucha brecha cuando se trata de una mujer o un hombre. En muchos casos, no genera. Mira, te voy a decir, pero sí tema. se nota distinto, ¿no? yo he tenido muchos asuntos que yo he resuelto, que estoy muy orgullosa que resolví de cierta manera, que unos que incluso se fueron a la corte me confirmó, salió las sentencias más relevantes del año pasado, de año moral.
Pero, o sea, y un asunto que tuve en particular muy fuerte de un intento de feminicidio y yo de que, pero imagínense, en materia civil, familiar, y yo de que el tratado, las medidas de protección, o sea, ya he platicado de este asunto. Pero cuando hablaban de él, de que había un caso similar de que, oigan, hay que adaptar esto que dijimos en este otro, y pregúntenle a este secretario, se me hace que era de él. O sea, siempre que hay criterios buenos, como que en su mente es, no es de ella, es de ellos. Del secretario hombre que lleva haciendo eso toda su vida. Pero tú que eres una mujer joven, automáticamente eres descartada. También pasa. Pero retomando el punto, que aparte era muy importante, estábamos hablando, pues está bien, lloremos todos, ahí sí, todas. Retomando el punto, ¿no? De cómo afectan, que a los hombres también les afecta el machismo. Mucho. Si partimos de la idea de la definición del machismo por sí mismo, no, el machismo no es una estructura de poder societaria, bajo una idea y un entendimiento de una sola manera de exponer o expresar la masculinidad desde una perspectiva hegemónica. Bajo su definición, en términos generales, lo primero que hace es quitar libertad y autonomía al ser. ¿Sí me explico? Como estructura de poder encorseta. Y las personas que no logran tener las posibilidades de ser verdaderamente libres no son auténticas. Y la falta de autenticidad de vida es una falta que conlleva en muchos casos a un sistema de incongruencias personales y sociales que no te permiten tampoco conducirte de la manera más igualitaria posible, lo cual yo creo que es un gran problema, tratándose de personas juzgadoras. Entonces sí es un problema el machismo para todas las personas, no solo es un tema de mujeres, no es un tema societario. Yo decía, podemos ver la igualdad como un derecho, todas las personas que son abogadas ven generalmente esa idea de la igualdad como un derecho, pero la igualdad es un valor social de convivencia. Y el machismo como estructura de poder societaria lo que hace también es trastocar la jerarquía de valores en la convivencia social misma y en la autenticidad de las personas. Esas personas son menos libres para ser como quieren ser, menos libres, decían acá, por si querían llorar, ¿no? Si querían ser, si querían vestir de rosa, no sabemos, si querían, pues... ¿Tatuarse? Sí, lo que sea, ¿no? Hay muchas ideas de la masculinidad, poner colorcitos a sus apuntes, o, ¿saben? Ideas de sensibilización, de estética, de autocuidado personal incluso, ¿no? Porque las personas que cuidan su persona, me refiero a físicamente, ¿no? A lo mejor ponerse una mascarilla, digo, para poner ejemplos sencillos, son tachados a lo mejor de menos masculinos. Cuestionados, sí. Son cuestionados. Y eso, y el tema es que lo puedes superar, pero cuando es cuestionado, sigues estando encorsetado en una pérdida de libertad personal para ser. Y esas personas son menos felices, esas personas son menos auténticas, y las personas menos felices y auténticas generalmente desempeñan un trabajo mucho más eficiente en muchos aspectos y unas convivencias sociales pues que cada vez se vuelven más terribles, ¿no? Por eso la idea de que construir o romper más bien con la idea hegemónica de las masculinidades para transitar a masculinidades muchísimo menos restrictivas o nuevas masculinidades es un avance que nos va a permitir transitar en sociedad. Y es labor de todas las personas, mujeres y hombres, aquí sí, por eso estamos aquí, para construirlo, porque luego salen por ahí también, pues, ideas medio retrógradas, ¿no? Como, ¿qué dijo Chicharito? Ay, no, ni me digas. Sofi tiene mucho que decir de esto, dilo, hermana. Yo ¿Cómo les de dije Guadalajara? Y lo conozco. ¿Le mandamos saludos? Y también con nosotros famosos de los que yo estoy muy decepcionada porque eran mis ídolos. Sí, digamos que eran como una bolita por ahí de un exnovio que tengo. Pero de hace muchos años. O sea, yo los conocí cuando eran muy pequeños. Al final, pues tristemente creo que en Guadalajara sí hay muchos hombres que piensan así como él, ¿eh? Y todavía hay mujeres que se atrevieron a grabarse y decir, ¿qué tiene de malo lo que dijo el Chicharito? Oye, yo me fui en Instagram porque quería ver los comentarios y lo que voy viendo de mis amigas que le dieron like. Y yo, uy, amiga. Aquí hay dos problemas. Puede ser que siempre lo haya pensado y eso es un tema de su propia transformación de la conciencia, pero haberlo dicho
así, siendo una figura pública de tal nivel, tiene una responsabilidad Grandísimo. grandísima. Y es lo que yo les trataba de explicar, porque obviamente les digo, Jalisco es un estado conservador, se sabe. Yo crecí en un colegio católico, se sabe que son conservadores. Tal vez eran un poquito más abiertos porque era de jesuitas, pero pues quieran o no la convivencia social, pues sí era como muy cerrada y ya pues ya estamos más grandecitos y mucha gente pues no se ha deconstruido nada. Porque les hablo, o sea, muchos tal vez teníamos esos pensamientos un poco, pero empiezas a cambiar, ¿no? Como dices, tal vez esto no está bien. El problema es cuestionar el nivel del cambio, fíjate. Los movimientos sociales van y vienen, ¿no? A veces se vuelven más progres, a veces se vuelven más conservadores, a veces la ultraderecha se empieza a meter, a veces la ultraderecha empieza a caer, vienen gobiernos de izquierda, vienen gobiernos de derecha, vienen los partidos, vienen otros. La gente como sociedad generalmente se va moviendo con la propia estructura del poder estatal. Y hay momentos en los cuales la sociedad va asumiendo derechos, pero aparte justamente los va sociabilizando e interiorizando. Es ahí donde está la medida del cambio. ¿Qué tanto de verdad estaban deconstruidos o qué tanto se dejaron llevar con el movimiento del momento? Cuando otras estructuras sociales retoman ideas, a lo mejor más derechistas, más de otros campos, y la idea no estaba sociabilizada e interiorizada, lo que pasa es que cambian. Porque cambian a conveniencia y cambian al oportunismo y te das cuenta que en realidad nada estaba verdaderamente transformado. Actualmente creo que estamos viendo muchos cambios a nivel mundial donde vienen fuerte escuchándose ideas de ultraderecha que pensábamos Antiguas. que habíamos abandonado, eran Estaban antiguas. sepultadas. Y te das cuenta que no estaban tan sepultadas, porque así como que a quien le guste Harry Potter, me gusta mucho Harry Potter, salieron el Señor Oscuro a llamar a las personas y las personas llegaron a abrir lo que en realidad siempre pensaron y nunca deconstruyeron. Ese es un gran problema, justamente decir, ¿estamos transformando las conciencias o nada más estamos soltando ideas del momento? Por eso la importancia, por ejemplo, del Poder Judicial, de la transformación institucional a través de quienes participan en ello. No solo de que acepten o que entiendan conceptos de cómo juzgar con perspectiva de género. Implica una labor de sensibilización de los servidores públicos que trabajan allí para transformar sus propias historias personales frente al mundo. Y retomando, por ejemplo, es que como lo dijo Chicharito, lo puede decir un magistrado mañana, y eso me aterra. Y fíjate que nosotros también, defendiéndolo, perdón. pero también siento que nosotros también tenemos cierta responsabilidad, por ejemplo, el derecho al aborto. Yo cuando me pongo a debatir, cierro. Pues ya lo dijo la corte, ya ni modo. Y siento que yo he interiorizado mucho que no está bien decir eso porque no das las razones, porque así como la corte lo dijo hoy, lo puede dejar de decir el día de mañana, como pasó en Y ahí la Estados pregunta Unidos. justamente es, ¿quién va a defender que lo deje de decir? Si no está interiorizado y nada más es un decir, dicen, pues ya lo dijo, y vas así, ¿no? Cuando lo haces tuyo, los primeros que van a defender la conquista de los derechos va a ser la sociedad, como lo han hecho en otras partes del mundo. Y siento, por ejemplo, ahorita en México que estamos viendo justo el video del Chicharito de que el hombre es proveedor. Es un concepto de masculinidad que nos ha hecho mucho daño Justo. a las mujeres y a los hombres. Pero Exacto. también es muy difícil, Juan Jaime, no sé tú, pero por ejemplo, yo lo veo con mis amigos hombres. Por ejemplo, mandan un meme, y lo he visto con mis exnovios, que mandan un meme en el grupo de los amigos súper machista. Y claro, no podrían ser ellos machistas estando con una persona como yo. Entonces les ponen en el grupo de que estuvo muy mal ni da risa, ¿no? Y luego me dicen, ¿estás orgullosa de mí? Sí, estoy orgullosa de ti. No, sí me preguntan. Sí, como si fueras tu De que, hijo. exnovio, si estás viendo mi podcast, sabes que estoy hablando de ti. Ay. No, pero, no, en serio. Como te defendí con mis amigos. Y no, A ver, mis Olivia, amigos, a pero ver, los amigos de no. que, ay, no manches, qué exagerado. No sé, Es chillón. un chiste, no tiene nada malo. Y es eso. Ahí eso radica. Pero siento Sí, que la propia sociedad expulsa al hombre que trata de ser diferente. O sea, entre las mujeres, pues está la sororidad, está el movimiento feminista, tenemos cómo Expulsa a la juntarnos. Exacto, y los hombres no están acompañados, entonces también es difícil. Y otro ejemplo de cómo las masculinidades también excluyen a los hombres, hablando de casos mediáticos, por ejemplo, no sé si escucharon este caso de Sister Hunk. Ujú. Sí, pues es un hombre que se disfrazaba de mujeres para tener encuentros sexuales con hombres, los grababa sin su consentimiento y los vendía y los subía a plataformas. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que
la violencia sexual contra hombres también existe. Claro. Y la idea de una masculinidad hegemónica que ha excluido ciertas formas de ser hombre frente al mundo ha, pues, inhibido muchas denuncias por parte de hombres que han sido víctimas de abuso sexual. Porque no puede ser el débil, porque no puede ser el violentado, porque no puede ser víctima de una violación. Sí, como lo fuiste, lo fue. En otra idea, ajá. O porque lo denuncias, incluso es como de, pues, ¿cómo lo vas a denunciar tú? Y todo tipo de violencias sexuales. Y es un caso mediático que está ahorita. Y no solo eso. La idea de cómo la sociedad asume mediáticamente el caso. Han tratado de poner a Sister Home como una idea de una cultura pop. La han hecho memes, ¿sí me explico? Como de qué suerte ella que tiene, invisibilizando la violencia sexual que tuvieron estos hombres por ser víctimas de haber sido grabados sin su consentimiento. Sobre ello, sin su consentimiento. Fueron expuestos públicamente sin su consentimiento y la sociedad lo ha asumido como algo gracioso, cuando es algo realmente preocupante. Y eso es parte también de cómo la idea de la masculinidad y del machismo societario también afecta a los hombres. Porque estas ideas que podrían ser temas muy sensibles, que necesitarían de una atención en conciencia más profunda, parece que ahora es cultura pop y un meme. No debería ser. Exhibidos, exacto. No debería ser algo que nos rompe el corazón, de que cómo puede ser posible que sigamos escuchando este tipo de casos de mujeres, de hombres, de niñas, de niños. Es desgarrador, o sea, siento que ya nos acostumbramos como a esto, ¿no? De que escuchar noticias así y ver el lado morboso de la historia en lugar de ver, pues, el terror que hay detrás. Así es. Y cómo lo asumen como son hombres, ¿no? Ellos estuvieron ahí, pues no pasa nada, los grabaron. No digo que digan así las personas, pero el hecho de estar compartiendo memes, de estar compartiendo ideas, invisibiliza y le resta seriedad. Sí, es algo que nos está indignando, que es algo que debería de indignarnos como Que no sociedad. está indignando el hecho de que hombres hayan sido grabados en un acto sexual sin su consentimiento y que hayan sido publicados. Y que son víctimas. Y que son víctimas, efectivamente. Y también, o sea, este tipo de casos, perdón que lo vuelva a traer a colación, pero cuando llegan a tribunales, también se juzgan con esa grada, Claro. ¿sabes? Entonces, ay, Y hablamos, pues, de nuevas masculinidades. ¿Qué esperan ustedes de las nuevas masculinidades? pues justo, lo que les decía, que siento que es muy difícil como cambiar, número uno, los estereotipos, y ya que lo tienes interiorizado, es un proceso que se vive muy solo, porque no lo vives acompañado como de tus amigos, de tu familia, al contrario, eres el bicho raro por opinar así, te excluye la sociedad y no sé tú qué opinas. Yo, por ejemplo, lo he vivido muy de cerca porque tengo un hermano gemelo y acaba de tener una bebé que tiene 7 meses. Y la verdad que me ha sorprendido mucho cómo está viviendo su paternidad, porque realmente en mi familia, pues sí, son muy conservadores mis papás, pues. Si me están viendo aquí, perdón. Pero bueno, pues mi papá sí era muy el tema del proveedor que salía, a pesar de que mi mamá trabajaba, siento que sí estaba como muy arraigado el machismo, ¿no? Entonces ver a mi hermano que está cuidando a su bebé, que realmente está involucrado en su crianza, pues se me hace muy bonito, ¿no? Como poner sobre la mesa lo que decíamos, ¿no? De que, ¿por qué una mujer se le está juzgando para contratarla? Porque asumen que va a estar ocupada con todos los temas de su niño, cuando también debe de ser parte de la paternidad, ¿no? O sea, también los padres, ni siquiera les digo que por obligación, hasta por amor, por crear un vínculo con su hijo, por naturalizar que también los hombres tienen sentimientos y necesitan crear un vínculo humano y no únicamente esa figura de autoridad, de proveedor, ¿no? Fíjate, yo todos mis amigos que se van a separar, o sea, que se quieren separar o que tienen una relación muy tóxica, las primeras cosas que me dicen es que si me separo voy a dejar de convivir con mis hijos. O sea, ya tenemos esta carga de que la mujer es la que se tiene que quedar con sus hijos y no siempre debe de ser así. O sea, tenemos que también deconstruirnos esa idea. O sea, los hijos y las hijas, los hijos tienen que estar con quien estén más seguros, o sea, cuidando su entorno, no implicando que siempre va a ser con la mamá, también puede ser con el papá. Y muchas veces los hombres también
tienen temor de separarse porque van a romper la dinámica familiar de convivir con los hijos. Por ejemplo, yo en lo particular, mi papá, tengo una hermanita de 13 años, mi papá se acaba de divorciar y él es el que tiene la tutela de mi hermanita y ella solita fue la que dijo, yo quiero vivir con mi papá porque siempre hemos estado juntos, ¿no? Mi papá siempre ha tenido un trabajo pues que le da mucha libertad de hacer con su tiempo lo que quiera, entonces él sí lo ha ocupado en estar 100% con mi hermanita. Pero pues bueno, ¿qué nos podrías decir tú, Juan Jaime? A mí la verdad es que antes de empezar el episodio hicimos un en vivo y la gente nos preguntó, bueno, más bien nos dijo que te preguntáramos que cómo ha sido para ti, porque tú eres una persona que ha roto, perdón, la abogada, que ha roto muchos estereotipos dentro del Poder Judicial, desde la manera en la que llevas tu liderazgo, que has estado muy expuesto en redes sociales y también que saliste del closet dentro de la corte. ¿Cómo fue o cómo ha sido este proceso para ti? ¿Qué implican estas masculinidades que tú has roto totalmente? Bueno, pues no es la primera vez que cuento mi historia, ¿no? Pero sí, efectivamente, para mí fue un tema, como ya también dijimos en este programa, de autenticidad personal, ¿no? Y autenticidad de vida. En algún momento dije que tenía que ser congruente con lo que era, con lo que sentía, para poder también aportar desde una visión totalmente libre e inspiradora. Y empecé, pues, a ser quien era. Dedicado al servicio público y entendiendo que mi labor de persona juzgadora, pues, era el servicio público. Y siempre me he guiado por esa sensación de servicio público y de estar cerca de las personas. Así empecé con las redes, así decidí hablar públicamente de mi orientación sexual, porque creo que lo privado puede ser muy público y muy disruptivo cuando justamente ayuda a otras personas a abrir caminos que no tenían abiertos, a sentirse cómodos, cómodas con otro tipo de visiones de masculinidades, etcétera. Y que otras personas pueden hacerlo también. Fue un poco lo que hice. La realidad es que dentro de una visión, ahorita ya centrándonos en el tema de las masculinidades, estas masculinidades hegemónicas pues tienen en contraste otras masculinidades no restrictivas o distintas nuevas masculinidades. Obviamente uno de los impedimentos dentro de la hegemonía patriarcal, heteronormada, pues también entran algunos rasgos en algunos momentos, y ahorita voy a hacer algunos ejemplos, de la orientación sexual, ¿no? Se ha creído que una persona gay, que una persona homosexual o que una persona, ya no hablemos de identidades y expresiones de género normativas, de personas trans, de personas no binarias que tienen otro tipo de expresiones, pues rompe con la idea de lo que significa o que implica ser hombre. La idea societaria es que una persona con una orientación sexual gay, pues es menos hombre que otra. Pero fíjense cómo el machismo arraigado en la conciencia de la sociedad no es exclusivo de uno u otro. El machismo también existe dentro de la comunidad LGTBIQ+, y existe al nivel de que la masculinidad heteronormada, la patriarcal, la hegemónica, está concientizada, en muchos casos aún siendo una persona gay. No, es un... Que yo soy el que tiene que pagar, tipo, ¿no? Lo que quiero decir es que una cosa no deconstruye la otra. Uh-huh. La deconstrucción de entender que no hay una normalidad frente a la heterosexualidad, sino que la orientación sexual es diversa, en un abanico de posibilidades, fluida en muchos casos incluso, no te deconstruye necesariamente frente al problema del machismo. Aun cuando sí el problema del machismo va a siempre ver en una persona con orientación sexual distinta una masculinidad disminuida, porque es hegemónica. Entonces, lo que funciona a la inversa, es decir, que el machismo siempre va a ver a un hombre gay como menos hombre, no funciona a la inversa pensando que un hombre gay siempre va a pensar que las nuevas masculinidades son bienvenidas. Sí. Exacto. De hecho, por ejemplo, para poner un ejemplo muy casual para las personas, hay una aplicación muy famosa de hombres gays. Grindr. Exactamente. Ya acabamos de tener nuestra plática con la experta y sí podemos decir el nombre de las marcas. Muy bien. Bueno, el tema de esa aplicación famosa es que, por ejemplo, vas a encontrar personas que buscan a otra y que ponen mask por mask. ¿Qué significa eso? Masculino por masculino. Fíjate lo interesante que es en esa frase social, mask for mask, ¿no? Cómo una persona con una orientación sexual distinta está entendiendo que la masculinidad es una. ¿Cuál? La hegemónica. Que esa persona sea masculina en función de lo que expresa. De que no
de que no seas amanerado, de que no seas sensible, de que seas discreto, de que seas fuerte. Esa es la idea de la masculinidad arraigada incluso en una persona con una orientación sexual distinta. Una masculinidad hegemónica, concientizada, normalizada, y que llega a ser estereotipante y discriminadora. Pero como incluso, te decía, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que mi forma de expresarme frente al mundo no solo tiene que ver con mi orientación sexual, que creo que es un punto de romper techos, pero sí ha tenido que ver con una idea de deconstruirme en conciencia para tener una participación distinta en mi entorno frente a nuevas masculinidades, frente a la participación de las mujeres, de mi entorno de trabajo, etcétera, que es un paso distinto. No siempre es una cosa con la otra. Por eso yo hablo de esto, no de orientación, pero y de hecho yo creo que hay mucho machismo incluso dentro de la comunidad LGTBI. Porque si se fijan, incluso el avance de los derechos es mayor mientras tu expresión de género, tu identidad de género sea normativa. ¿Por qué? Porque encuadras en el molde heteronormado y patriarcal. No se te nota, pareces hombre, eres hombre, te disculpo, te dispenso, te tolero tu orientación sexual. Cuando te sales del molde de la masculinidad hegemónica, es decir, que puede ser más amanerado, que usas otro tipo de distintivos como una expresión de género distinta, que te pinta las uñas, que llora frente al mundo, la gente que, por ejemplo, en España se dice mucho tener pluma, o sea, que es como más amanerado, etcétera, ya no se tolera igual. Porque entonces rompes y incomodas en el ejercicio del entendimiento de la masculinidad misma. Y eso pasa mucho incluso dentro de la comunidad. Los avances es como, bueno, es gay, ok, vamos. Pero cuando empiezan a sumar otro tipo de elementos, la gente ya no empieza a respetar igual. Claro. Ese es un ejemplo de cómo hay que transformar ya de construirnos en conciencia mucho más allá de la simple orientación. Y las masculinidades, las nuevas masculinidades implica justamente entender que no hay una sola forma de ser hombre, eso de entrada, y tampoco mujer, desde luego, ¿no? Pero estamos viendo el contraste. No hay una sola forma de ser hombre, ni una sola forma de ser mujer. De hecho, hay tantas formas de ser hombre y tantas formas de ser mujer como ustedes quieran, con una excepción. La del control del poder y la estructura patriarcal. Es decir, esta idea de pensar que la idea del hombre normalizado va a controlar todo lo demás es la que tenemos que luchar. Fuera de ahí, el abanico de lo que nos permita convivir como mejores sociedades, asumiendo la igualdad como un valor societario, sí, no solo como un derecho, nos va a permitir transitar a sociedades más justas, igualitarias y reales, auténticas y libres. Como decías, bueno, pues que el papá conviva con el niño es un tema también como de vínculos, como de amor. Sí, yo siempre he apostado porque la igualdad no solo tiene una perspectiva de derecho, tiene una perspectiva ética, de valor social, comunitario. Nos ayuda a generar muchísimo mejor comunidades, a reestructurar el tejido social, a vernos como personas, a romper con el individualismo, porque solo los mejores sistemas de justicia se van a construir cuando lo hagamos en comunidad. Tienes toda la razón. Me estabas platicando y me acordaba que justamente como a principios de este año estaba saliendo con un niño que me gustaba muchísimo, la verdad. Pues al principio, ¿no? Y ya, pues ya había pasado como los pasos de la campaña, ya sabía que empezar campaña, no sabía en qué términos, pero pues sabía que empezar campaña. Y vamos a cenar y empezamos a platicar y me dice que, oye, ¿y qué vas a hacer con la campaña? ¿Qué va a pasar si ganas de jueza? Y yo, pues, qué padre, ¿no? Y él de que, pero ¿cuánto tiempo dura el cargo? Y yo, pues, de 8 o 9 años. Y luego me dice, oye, pero ¿no quieres ser mamá? Y yo, sí quiero ser mamá. Y yo, la verdad, todo el mundo sabe que quiero ser mamá. Y luego me dice, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, en ese momento yo supe que esa persona no era para mí, porque una persona que me tenga que hacer esas preguntas no es mi pareja, porque justo te está hablando que está asumiendo esta masculinidad de la que tú hablas, de que está asumiendo que tú eres una mujer que se va a tener que quedar en su casa, que no puedes combinar ser mamá con ser jueza, ¿no? Ya vamos a hablar de los sexos. Sí, platícanos de exes. Pero fíjate cómo es muy interesante. No fue mi novio, o sea, justo ni llegó a eso por eso. Una persona, yo también estuve saliendo con un chico machista. Sí, ¿qué hacía? Ay, no.
O sea, es que bebé, obviamente gay, tóxico. pero machista. ¿Pero qué hacía de machista? Pues, por ejemplo, ¿por qué tendría que utilizar un pantalón rosa? Que eso no es propio de un magistrado. ¡Ay, no! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Sí me explico, o sea, que hay fotos que no se deben poner en redes, porque yo creo que en su idea, aún con su orientación, siento que la manera en que creció y que se cultivó y que aprendió a vivir en sociedad fue imaginando que yo tenía que caber en el rol femenino. Eso no siempre pasa, ¿sí? O sea, no siempre tiene que ser así. Es también la estructura de parejas del mismo sexo, no entender que uno genera un rol y otro genera el otro. No, sí me explico, pero yo creo que en su cabeza sí funcionaba así. Y tú eras la mujer. ¿Quién? Pero aparte, a ver, Pero además de todo. Juan Jaime es así súper líder de que vamos a, o sea, sí, también es medio mandoncito, entonces yo... Por no eso, sé. en algún momento cuando ya no funcionó, le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué no puedes brillar más que yo? ¿Entiende? Lo que dijo como de, no puede ser, no, el que tienes que mandar soy yo. Sale muy Sorry, yo no puedo dejar de brillar. Nos vemos en otra vida. Es el brillo propio. Sí, El claro. brillo propio. No, pues a ver, ya fuera de es chascarrillo, no chascarrillo, pero fuera de eso, nunca anden con nadie donde le moleste el brillo. Está para impulsar el brillo de la otra persona en parejas heterosexuales, homosexuales y las que sean. Pero lo que voy es esto, ¿sí me explico? Le molestó mucho todo el camino. Sí, Que no fuera él el proveedor, diría Chicharito. Pues a mi expareja le molestaba que me ascendieran. Ya ves. Estudiando me decía, platica eso, Sofi. Sí, yo me sé esta historia, perdón, pero platícala, necesitamos escuchar. bueno, igual como decía el magistrado, pues yo no lo hago por quemar a nadie. A mí, mi historia de divorcio, Nada más, sin nombre. no, mi historia de divorcio me inspiró porque sé que le ha ayudado a muchas mujeres a entender que no se deben de quedar donde no les dejen brillar, donde no les dejan ser ellas mismas. Por ejemplo, yo soy súper, digo, ya le bajé un poquito, pero les digo, me gusta mucho arreglarme y pues Pues eso que te así preciosa, hermosa. con cosas diosa. como muy Bonito. extrovertidas, o sea, de que el vestido plateado que nadie se pone, yo me lo ponía. A veces de que los chinos, ¿no? Así súper Ujú. chinos, la extensión, la pestaña, pero así me conoció. Tú luego me decías, eres bien protagonista, mejor vete con el pelo planchado, sin Pero tú eres extensiones. protagonista. Y yo Nos le gusta decía, eso de- hola Sofi Cuevas, mucho gusto. Sí, nos Sí, gusta eso Así de como ella. que no sabes quién soy. Y justamente el tema de mi ascenso, de mi capacidad jurídica, o sea, él también era abogado y siento que le daban muchos celos. Sí, es un problema el mío también. Y el tema del dinerillo, ¿no? Así de que yo tengo que ganar más que yo tengo Yo tú- con todo yo mis tengo que novios ganar he más que tú. cortado porque ganan menos que yo y Ah, siempre pues cero en clama. Cuando era oficial, me cortan ellos todavía, ¿eh? No, cuando era oficial todo bien, pero luego nada. Pero porque quiere ser, La verdad. caray, porque quiere ser secretario, ¿no? Nos casamos jóvenes para disfrutarnos, no para No que quiero ser estés ahí- secretario, quiero ser secretaria. No para que estés ahí todo el día en tus sentencias y trabajando y estudiando todo el día. Y yo sí le decía, pues yo voy a estudiar una maestría, o sea, esto apenas comienza. Pero ven cómo... Es que eso iba, mira, y luego ya cuando empecé en campaña, conocí a otros chicos. Ustedes no ven detrás de cámara. Pero justo que me decían, ¿en qué te ayudo? Otro programa para los tips, ¿no? Cómo conocer a Pero que me decían, ¿en qué te ayudo? Yo le avanzo a esto. Oye, yo tengo un amigo que es de tal periódico para que te entrevisten aquí y allá. O sea, gente que te impulsa a ser mejor persona. Y ahí es cuando dices, qué a gusto es quitarte a alguien que te quiere estar fresando y que te que le moleste, impulse. pues sí. Y tú impulsarlo. Porque es de dos, bueno, yo creo que ya estoy hablando Sí, nada más, sí. de relaciones, pero es de dos, ¿no? De hecho, hablábamos antes de pasar el programa del entendimiento también de la palabra proveedor, ¿no? O sea, no es un proveedor económico, Sí. mantenimiento, pero a ver, sí estamos para proveer en una relación, para proveerle al otro y que el otro te provea, ¿no? Porque es Sí. un vínculo recíproco de muchas cosas, de tiempo, de acompañamiento mutuo, de respaldo, de espacio. Sí provees. Porque quien no se da al otro, pues entonces que viva su soltería. Una vía muy válida también de estar, ¿no? Pero eso es otro camino. Pero fíjense cómo, a final de cuentas, estos machismos también dificultan la convivencia de las personas. Yo estoy seguro que muchos de ellos a lo mejor no se sentían libres. Si quisieron, a lo mejor, y a lo mejor sí te quisieron, o sí me quisieron. Pero no se dejaban ser libres porque las propias construcciones les impedían ser en un mundo de manera autónoma. Sí, y seguramente ellos admiraban nuestro brillo.
Pero al final era todo eso que la sociedad te carga, decir, no puede llamar tanto la atención una persona que está conmigo porque me hace menos a mí, cuando no tiene que ser así. Y bueno, vamos a cerrar. ¿Y ahora cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo cambiamos? Desde adentro, para cerrar. Sobre todo en la institución, En la institución. en el Poder Judicial de la Federación. Pues la colaboración entre Justicia con Faldas y Ruta de Cambio, porque pues esa es la idea. ¿Qué vamos a aportar como ideas para transformar pues las personas que trabajamos en el Poder Judicial? ¿Damos lluvia de ideas rápidas o qué hacemos? ¿Nuevas masculinidades? ¿Qué transformamos? Pues ya empezaba yo hace rato con algunas ideas. No existe una idea sola de lo masculino. Como el género es una construcción social, en realidad hay muchas formas de expresar la masculinidad. Y esto no implica despojarnos de algunas ideas que a lo mejor nos pueden gustar de cómo vivimos en sociedad, sino más bien de romper con estas ideas muy patriarcales, controladoras, ¿no? De que la idea del hombre, ni siquiera le quiero llamar el hombre, porque justamente el machismo se arraiga en muchas conciencias, sin importar el género. La idea del hombre como se concibió está para mandar. Esa idea del hombre la puede tener una mujer, la puede tener un hombre, la puede tener otra. Entonces hay que deconstruir esa idea del hombre totalitario, no coordinado, que no hace trabajo en comunidad, que no convive con otras personas, que está para mandar todo sobre todo, ¿no? Esa idea hay que deconstruirla. Hay que impulsar, desde luego, mucha sensibilización. Pero es sensibilización, permítame decirlo, más personal que conceptual. Ya no se trata de hacer el curso para que se aprenda la jurisprudencia de juzgar con perspectiva de géneros. Sí estamos hablando de una labor de mucha sensibilización. Yo creo que hay que hacer grupos de hombres, pero para que sensibilicen internamente sobre la manera de entender el ser hombre y las posibilidades de abrirse al mundo. Esto es casi un taller, pues así que de terapia, va a sonar fuerte, pero sí para deconstruir las conciencias hay que sensibilizarnos de otra perspectiva más allá de la académica y conceptual. Si no, no se va a transformar nada, ¿eh? Y justo también creo que la idea de salir a comunidad, hacer trabajo de sensibilización, de hacer otro tipo de actividades, también es lo que permite la transformación social en colectivo. Yo creo que en la formación de nuevos jueces, magistrados y personal del Poder Judicial tendrían que involucrarse otro tipo de actividades sociales, de entendimiento, de trabajo en comunidad, en lo colectivo, en las conciencias, en personales. No solo hoy estamos hablando de nuevas masculinidades, pero podemos hacerlo frente a todo lo que podamos imaginar, ¿no? Cómo entender, por ejemplo, la discapacidad sin haberte involucrado en la labor social de discapacidad. Yo tengo amigos con discapacidad y de verdad que me ha cambiado la visión del mundo, estar con ellos, convivir con ellos y ellas, salir, ver cómo se vive el capacitismo afuera, etcétera. Y lo mismo nos podemos seguir con lo que queramos. La labor de sensibilidad del mundo no se entiende tampoco ni se aprende solo conceptualmente. Entonces, concretando mis ideas y luego más las suyas, pues yo creo que sería eso. Hay que transformar la enseñanza del derecho y la profesión. Hay que buscar otro tipo de vías para la sensibilización de las personas juzgadoras. No va a bastar únicamente con el entendimiento de cursos conceptuales. Se requiere trabajo de sensibilización personal, en colectivo, no solo en la individualidad. Creo que es algo que le falta mucho a la sociedad, volver a tocar el colectivo, el tejido social. Entonces, yo pondría eso como ideas ahorita sobre la mesa. ¿Y ustedes? Me encanta. Justo lo que mencionas del colectivo, yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer, ser más empáticos y empáticas con las demás personas. Es muchísimo más fácil que una mujer se atreva a denunciar una práctica de acoso laboral, por ejemplo, si está acompañada, si tiene a su tribu, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres. El hombre que se está saliendo de esta estructura patriarcal, acompañarlo, no dejarlo solo, a las mujeres no dejarlas solas. Y como dicen, que la vergüenza cambie de lado. Ya estuvo mucho tiempo sobre las personas que han estado como abajo de esta escala de poder y entender también lo que decía sobre el machismo, que es poder a costa de libertad, ¿no? Entonces, recuperar nuestras libertades y pues ya, ¿tú qué opinarías? Pues yo de la institución hacía mucho la broma, ¿no? Que teníamos a los juzgadores más capaces, pero que pues tal vez psicológicamente no estaban
como que en su mejor momento, ¿no? Sí, el problema también es lo que ya platicamos un poquito, ¿no? Lo que Ahora, traes tú dentro, pues. lo que traes tú dentro. Y aparte también la idea de la construcción de la judicatura, como se ha dado por mucho tiempo, también empoderó mucho a los titulares. De una perspectiva de jerarquización absoluta, Y muy de violento. control de poder y de temor reverencial. Sí, sí, Y luego si a eso sumamos otro tipo de interseccionalidades que pueden cruzarse, como la visión de género de un titular masculino frente a mujeres, pues incrementa. Pero también esa figura, y por eso también he sido juzgado muchas veces, porque intenté despojar esta solemnidad del magistrado omnipotente, casi Dios, que todo lo puede y todo lo puede, porque, pues, a ver, primero no todo lo podemos y segundo, hay que convivir con las personas, ¿no? Entonces, sí es un problema histórico, es un problema estructural, como muchos problemas estructurales que tenemos en la lucha contra la desigualdad y la discriminación. Es un problema estructural que viene desde la formación de la abogacía, desde las facultades de derecho y la enseñanza del derecho, hay que transformarla, que creo que ha ido bien, pero hay que impulsarla más, no la manera de entender el derecho. La transformación y la formación de jueces y magistrados en la judicatura, el entendimiento y el papel del rol del juez y magistrado, o sea, hasta aquí todavía ni siquiera meto el género, bueno, tal vez en la escuela, ¿no? Pero el entendimiento también de la construcción de la judicatura también ha tenido este rol jerarquizado, que puede tener un elemento de control que hay que difuminar. Ya se contaron aquí muchas historias que contaba Ale, a ver, hay responsabilidad para acá y para abajo, pero entonces no puedes culparle abajo si no vas a asumir como propia tu responsabilidad con la función pública. Entonces hay que transitar todo eso y hay que al fin, porque claro, tú dices hay que traer un psiquiatra. No, bueno, pues es que si la posición estructural de poder lo sitúa así en la vida donde la estructura institucional así estaba funcionando, lo puedes llevar con 1000 psiquiatras, no va a cambiar, porque no tiene por qué hacerlo. Sí, sí, sí. El mismo sistema les permite, les da todo. Todo está ubicado en la manera cómoda en que tiene que funcionar frente al mundo. Tendrás que tener mucha visión del cambio para hacerlo, pero no necesariamente lo van a hacer. Pues ahora sí que es un trabajo personal, ¿no? Yo creo que es nuestro compromiso como servidores públicos y entender toda la trascendencia que tiene nuestro autocuidado, nuestro cuidado en terapia, nuestro crecimiento personal, pues para poder plasmar todo, ¿no? Y poder incluso, yo creo que se contagia. Fíjate que eso es muy importante porque la visión del derecho ya es distinta, ya no puedes, o sea, de que yo quiero ser magistrado, magistrada, juez o jueza, porque sé mucho de leyes, ya no, o sea, esa ya no debe ser la visión del derecho. La visión del derecho debe ser desde una perspectiva de derechos humanos. Y los derechos humanos tratan la igualdad material, la igualdad sustantiva. Y si no son valores en los que tú crees, muy difícilmente vas a poder juzgarlos y respetarlos, ¿sabes? Porque para eso estás, para proteger los derechos humanos de las personas. Entonces también como replantearnos lo que decías tú, esta idea del juzgador no es esta figura de poder, es esta figura que se va a oír muy otra vez repetitivo, pero cercana a la gente. Pues cercana al servicio público. Yo siempre he dicho que es la figura más noble del servicio público. En el servicio público no hay figura de mayor servicio público que la de una persona juzgadora que posee jueza, magistratura. Porque está para ser empático, para eso, o sea, me explico, no puedes llegar a juzgar un caso con ideas preconcebidas, tienes que ser empático y empática de que si alguna de las partes viene a darte un alegato, a tener tu mente abierta de ver qué es lo que está viviendo esa persona y cómo vas a hacer eso si no es algo que estás practicando todos los días en tu vida diaria. Pues ya escucharon, amigas, amigos, amigues, pues ha sido un gusto toda esta conversación, esta colaboración además que ha sido bastante fructífera, bastante divertida, bastante formativa también. Y pues yo nada más invitaría al final de cuentas, pues dejen en los comentarios, comenten si han vivido historias similares, comenten, construyamos comunidad y sociedad, porque esto es lo que vale la pena en democracia. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Bye.